Sixto Paz nació en Lima, Perú, un 12 de diciembre del año 55, tengo 69 años, voy a cumplir 70. No soy una persona especial, he vivido una experiencia especial, pero no solamente yo, muchísimas personas junto conmigo. Formo parte de un grupo de contacto extraterrestre. Uno de los 21 libros que tengo publicados en la actualidad se llama La muerte no existe, la gran metamorfosis. O sea, como he tenido la oportunidad de tener contacto con seres de otros mundos, les hemos preguntado a ellos con respecto a la vida y la muerte. Y lo que ellos dicen es que la muerte no existe, que la muerte es como el examen final al final del año escolar. Si estudiaste, tendrás buen examen, lindas vacaciones y estarás mejor preparado para el próximo año. Para cuando las Torres Gemelas fueron atacadas, tendrían que haber habido 50.000 personas en las torres. Pero entre la gente que murió y los que desaparecieron, solo 3.000. Hubo gente que sintió que no debía ir o que debía ir tarde a trabajar. Y había gente que hasta con 2 años de anticipación en diversas partes del mundo, no solamente en Nueva York, habían soñado con los aviones chocando contra las Torres Gemelas. Entonces, todo eso se llama percepción extrasensorial y te demuestra que uno puede anticipar el futuro. Todos los seres humanos tenemos facultades psíquicas, percepción extrasensorial. Tú puedes ver con los ojos, pero también con la mente. Eso se llama clarividencia. Puedes escuchar con el oído, pero también con la mente. Eso se llama clariaudiencia. Tú puedes tocar un objeto y a través del tacto saber si es rugoso, liso, frío o caliente. Pero a través del tacto puedes saber la historia del objeto. Interpol, Scotland Yard, FBI utiliza psíquicos para resolver casos delictivos que no pueden ser resueltos por la vía normal. Nacemos, crecemos, morimos y renacemos. Según los extraterrestres existe la reencarnación, la vida sucesivas. Entonces Dios en su infinita misericordia, sabiendo que el ser no llega a realizarse en una sola existencia física, nos concede tantas vidas como sean necesarias para pasar al plano inmediatamente superior. Ahora, eso mismo que pasa con nosotros, pasa con el universo, se recrea. Entonces ya hay evidencia científica de que hubo universos anteriores. Bravísimo sin tapujos, el podcast. Bienvenidos a Bravísimos sin tapujos, el podcast. Hoy tenemos la fortuna de contar con la compañía de uno de los más importantes ufólogos contactados en el mundo, escritor de más de 20 libros, conferencista que ha llevado sus investigaciones a todos los continentes y protagonista de experiencias que han sacudido a la prensa internacional. Lleva más de 5 décadas defendiendo la idea de que no estamos solos en el universo. Su nombre genera fascinación, pero también escepticismo. Bienvenido, Sixto Paz. Muchísimas gracias, realmente un placer, un honor, Bienvenido a Colombia y bienvenido a la Casa Bravísimo. un gusto. Bueno, ¿quién era Sixto Paz antes de tener todas estas ideas del mundo fuera de la Tierra? Bueno, antes, durante y después, un ser humano como cualquier otro. O sea, no soy una persona especial. He vivido una experiencia especial, pero no solamente yo. Muchísimas personas junto conmigo. Formo parte de un grupo de contacto extraterrestre. Sixto Paz nació en Lima, Perú, un 12 de diciembre del año 55. Tengo 69 años, voy a cumplir 70, ahora el 12 de diciembre. Eh, Casado, bueno, viudo en la actualidad. Mi esposa, la Marinita, con la que estuvimos casados 50 o sea, 46 años de casados y 7 años novios. Es el mejor Wow. amigo que he tenido. Realmente Marinita era maravillosa. Y sigo conectado con ella. Como pude aceptar el hecho de su trascendencia, sueño con ella continuamente y me dice que en el otro lado la está pasando bomba. La está pasando muy bien. Así que Tienes tus verdades y las has tenido desde siempre de que hay sí un mundo afuera de la Tierra, un mundo que pocos le prestamos la atención e imaginamos realmente que así es. exista. Uno de los 21 libros que tengo publicados en la actualidad se llama La muerte no existe, la gran metamorfosis. O sea, como he tenido la oportunidad de tener contacto con seres de otros mundos, les hemos preguntado a ellos con respecto a la vida y la muerte. Y lo que ellos dicen es que la muerte no existe, que la muerte es como el examen final al final del año escolar. Si estudiaste, tendrás buen examen, lindas vacaciones y estarás mejor preparado para el próximo año. Ay, caramba, bueno, de eso vamos a extendernos un poquito más adelante, pero quiero que me hables de tu padre porque fue él el que realmente infundó en ti todas estas necesidades de conocimiento e O inquietudes. sea, lo que se hereda no se hurta. Mi padre investigaba los ovnis como un hobby antes que yo naciera. Él era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú y en sus ratos libres investigaba el tema ovni. Él había creado una comisión de investigación, un grupo de investigación con gente de la Fuerza Aérea y en ese ambiente familiar mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Mi padre nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible, que en un universo tan grande lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro Ujú. sería que no lo hubiese, un universo tan grande. Entonces, a la edad de 17 años terminé con los hermanos maristas el colegio, el primer puesto de méritos. O sea, realmente sí me gustaba estudiar. Y total que mi padre se invitaba a una conferencia, a una agrupación yoga.
fui acompañándolo y me encontré con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales sin hacer de eso una religión. Y me gustó, y me enganché con el tema de la Hatha Yoga y la mantra yoga meditación. Además, llegó un momento muy especial de mi vida. Estaba en ese momento en el cual uno busca respuestas a esas preguntas fundamentales que todos nos hacemos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y el ofrecimiento era que a través de la meditación uno de pronto podría encontrar de parte de su propio maestro interno esas respuestas. Entonces, el año siguiente, en el año 74, sale una noticia en el diario más serio y conservador de Lima, el diario El Comercio, que decía que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, y que esos sonidos podían ser mensajes enviados de otros planetas, de civilizaciones avanzadas que podrían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo. Ahora, querer comunicarse con ondas de radio es lo menos práctico que uno puede imaginarse, porque las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, casi 300.000 kilómetros por segundo. Imagínate que quisiéramos comunicarnos con una civilización que está a 35 años luz, relativamente cercano a nosotros. Un planeta, una estrella, a 35 años luz. Si enviamos un mensaje, el mensaje se demoraría 35 años en ir. Y si es que se apuran en contestarnos, la respuesta llegaría después de 70 años. Así que esta conversación un poco aburrida, ¿no? Hola, ¿cómo están ustedes allá? Después de 70 años. Bien, ¿y tú qué tal? Hombre, en el camino puede ser que o ellos desaparecieron o nosotros nos destruimos. Así que tiene que haber una forma mucho más práctica que permita enviar un mensaje y que el mensaje llegue antes de haber sido enviado. Ahora, ¿es posible? Sí. Solamente que entramos en el terreno de la parapsicología científica, de la percepción extrasensorial. Por ejemplo, una madre se despierta soñando que su hijo se ha caído a un río con riesgo de ahogarse. Al muchacho no le ha pasado nada. El muchacho está viviendo a 1.000 kilómetros de distancia en una universidad y se ha ido fin de semana con 2 amigos, se olvidó del móvil y se fue a una zona de campo donde hay un río. Y entonces la madre ha soñado esto, no tiene forma de comunicarse con el muchacho, mueve cielo y tierra para ubicar a la familia de los amigos y logra enviar un mensaje a uno de ellos justo en el momento en que su hijo se cae al río y impiden de que el muchacho muera. Entonces, ¿es posible enviar un mensaje y que el mensaje llegue antes de haber sido enviado? Claro que sí. Para cuando las Torres Gemelas fueron atacadas, tendrían que haber habido 50.000 personas en las torres. Pero entre la gente que murió y los que desaparecieron, solo 3.000. Porque fue la vez que la mayor cantidad de gente sintió una angustia en el vientre, o sea, a la altura del páncreas, donde se habla de que está la inteligencia emocional, el segundo cerebro del ser humano, y donde cuando tú tienes un pálpito, una intuición, un sexto sentido, inmediatamente sientes una revoltura allí. Entonces hubo gente que sintió que no debía ir o que debía ir tarde a trabajar. Y había gente que hasta con 2 años de anticipación en diversas partes del mundo, no solamente en Nueva York, habían soñado con los aviones chocando contra las Torres Gemelas. Entonces, todo eso se llama percepción extrasensorial. Y y te demuestra que uno puede anticipar el futuro. Entonces, hay mecanismos dentro de la cuarta dimensión que permitirían enviar mensajes y hacer de que el espacio-tiempo realmente no cuente para poder transmitir realmente estos mensajes. ¿Tú te has formado en alguna academia o esto es simplemente la inquietud por la lectura que te ha llevado a entender el mundo de esta manera? Porque, seamos sinceros, lo que no entendemos los seres humanos, lo que no comprendemos, lo rechazamos y por eso hay tanta incredulidad alrededor de estos Así es. temas. Bueno, mi formación realmente es en arqueología y en historia. Estudié 6 años en la Universidad Católica y tengo en la actualidad un doctorado por la Universidad Virgen en Miami, pero realmente no, no es precisamente sobre estos temas que he incursionado, pero sí, sí me ha gustado mucho la lectura, entender las experiencias, entender las posibilidades del ser humano. O sea, todos los seres humanos tenemos facultades psíquicas, percepción extrasensorial. Tú puedes ver con los ojos, pero también con la mente. Eso se Ujú. llama clarividencia. Puedes escuchar con el oído, pero también con la mente. Eso se llama clariaudiencia. Tú puedes tocar un objeto y a través del tacto saber si es rugoso, liso, frío o caliente. Pero a través del tacto puedes saber la historia del objeto, a quién le perteneció, si el dueño del objeto está vivo, está muerto, está cerca, está lejos. Interpol, Scotland Yard, FBI utiliza psíquicos para resolver casos delictivos que no pueden ser resueltos por la vía normal. Entonces, en el año 74 sale una noticia que habla de sonido del espacio y de un proyecto, el proyecto OSMA, la versión antigua del proyecto SETI, utilización de los radiotelescopios de Nuevo México para captar esas señales y suministrarlo a las computadoras tratando de interpretar las posibles señales del espacio exterior. Pero también se habla de que el gobierno norteamericano está echando mano a psíquicos, a gente que colabora con la CIA, el FBI, el National Security, ya para tratar de comunicarse mentalmente con supuestas mentes extraterrestres si es que existen.
Entonces la noticia fue tan interesante que mi padre organizó una conferencia en el seno de la Fuerza Aérea y la dio un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería. El doctor Víctor Ñáñez Aguirre habló sobre la posibilidad de que existir extraterrestres podrían estar intentando comunicarse, no solamente viniendo con sus naves espaciales, los llamados platillos voladores, sino que mentalmente, de forma telepática o astralmente, hasta en sueños, podrían estar intentando un contacto. Fui acompañando a mi padre a su conferencia y verdaderamente quedé fascinado. Y dije, de pronto estos seres tienen la respuesta a mis preguntas. De quiénes somos, de dónde venimos, Claro. hacia dónde vamos. Ya tenía 18 años, entonces regreso a la casa, le conté a mi madre y a mi hermana de lo que se había hablado e intentamos poner en práctica lo aprendido en la yoga a través de los 4 pasos. Respirar, relajarse, concentrarse y meditar. Y meditando, tratando de dejar la mente en blanco, me vino a la mente la imagen de unos ojos marcadamente oblicuos que me miraban. Pero era una cosa tan intensa que abrí los ojos, agarré el lápiz y el papel y me puse, o sea, dispuesto a escribir Dibujar. cualquier cosa que me venía a la mente, ¿no? Porque la conferencia fue sobre la telepatía, la posibilidad de la comunicación psíquica, que uno recibe la onda mental y el cerebro automáticamente le codifica, que una vez está en su casa y escucha que lo están llamando y dice, mamá, ¿me llamabas? No, pero estaba pensando en ti. Pues clarísimo, escuché tu voz que decía mi nombre. O te pones a pensar de una compañera, un compañero de la universidad, hace años que no la ves, y de pronto te vas al mercado y te la encuentras, y esa Ujú. persona te dice, necesitaba comunicarme contigo, te busqué en las redes sociales, ay, que estoy con un seudónimo, y todo. Pues necesitaba hablar contigo. Pues te me has venido los últimos días a la mente. Todo eso es Nos pasa telepatía. mucho, Así es, sí. así es. Entonces, como venía con toda esa información que le había dicho el médico, pues intentamos y esos ojos, esa imagen en mi mente, me hace abrir los ojos, agarrar el lápiz y el papel, y cuando ya estaba dispuesto a anotar, comienzo a hacer una serie de trazos desordenados y luego escribir a gran velocidad. Yo estaba sorprendido, estaba consciente, no estaba en estado de trance alguno. Y cuando terminé de escribir, leí el supuesto mensaje y decía, sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal, soy de Morlen, ustedes le llaman Ganímedes, una de la luna de Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Claro, yo leí esto y dije, ya me rayé ya. Esto me lo inventé yo. Me estoy chiflando. Sí, no puede ser tan fácil, pues si no cualquiera tendría contacto. Pero mi madre y mi hermana me dijeron que habían sentido lo mismo, solo que Oh. no lo habían escrito. Entonces al día siguiente repetimos el experimento y me sorprendí mucho porque nuevamente recibí el mensaje, entonces pedimos una prueba. Se nos dijo que fuéramos a 60 kilómetros al sur de Lima porque el 7 de febrero del año 74, a las 9 de la noche, aparecería la nave y esa sería la confirmación de que el contacto era real. Fuimos al desierto un día antes. No fuera a ser que viéramos un meteorito, un satélite, un avión y pensáramos, ahí está la nave prometida. Difícilmente nos podrían dar gato por liebre por ser hijos de un astrónomo. Y mi padre nos había explicado todo lo que se puede ver en el cielo: inversión térmica, refracción de luz, movimiento real, movimiento aparente, ya reflejo, todo. Nubes caprichosas. ¿Y qué Bueno, vieron? bueno, total que desde el día anterior, mirando al cielo, llega el día de la cita, la hora indicada, el ambiente relajado, nadie se creía mucho lo del contacto. ¿Cuántos Cuando fueron? ¿Fue un grupo grande? 20 20 personas. personas. Entonces, de pronto, detrás de los cerros se iluminó la noche como si fuera de día. Y todos hemos visto salir de entre los cerros una luz que luego se desplazó sobre las colinas hacia el lado derecho. El grupo que estaba disperso empezó a congregarse. Tú lo ves, yo también, que es esa luz. Cuando de pronto se incrementó en tamaño y comenzó a descender entre los cerros, llegó a colocarse, calculamos, unos 80 metros encima de todos nosotros. Estaba tan cerca que daba la impresión que lo podías agarrar con la mano. Era un objeto en forma de disco, giraba sobre sí mismo con luces multicolores y proyectó una luz como de mediodía. Sentimos pánico, terror, un miedo tremendo. Algunos de mis compañeros, ingenuamente, queriendo esconderse detrás mío, me decían, Sixto, dile que se vaya, tú eres el que se comunica con ellos. Yo decía, pero yo no sé ni cómo funciona esto. Si lo último que hubiera imaginado que fuese real y estar encima de todos nosotros. En ese momento todos, no solo yo, todos captamos que nos decían que no bajaban, pues no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Comenzó a moverse y luego a gran velocidad se marchó. Ya cuando vimos que se había ido bastante lejos, saltamos de felicidad, nos abrazamos entre todos. Pero yo no lo podía creer. ¿Por qué nosotros? Un grupo de muchachos ¿Y intrascendentes. hay registro de ese momento? Mira, hay fotos, pero es una luz nada más. Porque estás hablando del año 74, la Mm. tecnología. Bueno, el asunto es que regresamos a casa, ¿ya? Y le contamos a mi papá, que era el científico. Papá, hemos tenido esta experiencia de contacto. Entonces, él pensó que nos estábamos burlando de sus investigaciones. ¿Ya? ¿Ustedes creen que estos seres van a venir a comunicarse con un grupo de jóvenes y todo? Buscarían científicos, gobiernos, altas autoridades y todo. Entonces, ya, no me molesten. Entonces,
La En- conclusión que me estás dando es que ellos no eligen siempre a quienes se les va a presentar, sino que nosotros también podemos, podríamos decir, invocarlos de manera de meditación, telepáticamente, a través Mira, de nuestra mente. con el tiempo nosotros nos dimos cuenta de que son ellos los que se comunican con nosotros y no nosotros con ellos. Pero ¿cómo te eligen a ti Ellos, específicamente siendo ellos tan... seleccionan a la gente con la que desean contactarse, pero no porque tal o cual persona sea mejor que el resto, sino porque ellos saben que a través de ciertas personas pueden llegar a un colectivo mucho más amplio. ¿De qué sirve Ok. tener contacto con una persona muy importante que vive la experiencia y por tomar el ridículo, el desprestigio, Se lo va jamás a lo va a contar. contar? Nosotros, cuando menos lo pensamos, ya habíamos hablado más de la cuenta, y ya todo el mundo lo sabía. Entonces, en esos días le pedimos a estos seres, intentamos nuevamente recibir comunicación, y les pedimos a ellos si podían darle una prueba a mi padre. Entonces nos dijeron, tal día, tal hora, que mi papá nos podía acompañar. Pero mi padre pues aprovechó para invitar a todos de la gente de la Fuerza Aérea, con sus familias y todo, para que nos acompañaran, pensando de que iban a perder el tiempo, que no se iba a ver nada, y entonces él por lo menos quería hacer una sesión de astronomía al aire libre. Fuimos al desierto y detrás de los cerros apareció un objeto en forma de torpedo, en forma de cilindro, como de unos 150 metros de largo, y soltando luces que bajaron por los cerros y pasaron por encima de toda la gente. Entonces mi padre en ese momento al ver el objeto dijo, no puede ser posible. Tantos años investigando el tema ovni y al final se vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo, qué injusto. ¿Ya? Entonces, meses más tarde, la nave aterrizó delante de todos nosotros Dios. y salió un ser como de 2,5 metros de estatura, era un gigante, pelo corto, un color cano platinado, la apariencia era como un nórdico, tenía un traje plateado y una especie de pectoral negro en el pecho, hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. Él nos dijo que venía de un planeta llamado Apu, de la estrella Alfa de Centauro, a 4,2 años luz de distancia. Eso está publicado en un libro ya del año Y 74. se comunicaba con ustedes en Mentalmente, nuestra habla no mentalmente. mentalmente. O sea, tú captas la onda mental y tú escuchas cómo te están hablando. Ahora, decir eso en el año 74 era ridículo. Te tildaban de En loco y el año podrías terminar en 2000, un manicomio. en el año 2012, la NASA y 3 universidades norteamericanas descubrieron el exoplaneta, o sea, planeta con condiciones de vida como el nuestro, más cercano a nosotros, que gira en torno a una estrella ya eh, cercana a la nuestra. Pues descubrieron que la estrella Alfa de Centauro, a 4,2 años luz, tiene un exoplaneta, un planeta similar al nuestro, que tiene océanos, campo magnético, continentes rocosos y todo. Exactamente lo que nosotros habíamos dicho en el 74, lo ha confirmado la ciencia en el año 2012. ¿Qué le podemos decir a esas personas? Dile con una frase o con un párrafo, ¿cómo les decimos que de verdad existen? Porque muchos todavía se niegan a esa posibilidad por la religión, supongo, más que todo, que se niegan a que solo hay un poder, que es Jesucristo, Dios, y que Bueno, más allá de eso no hay nada más. para el que es escéptico, ninguna prueba es suficiente. Para el que es fanático, ninguna prueba es necesaria. Siempre hay que buscar el punto medio. En 1999, Monseñor Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, cardenal de la Iglesia Católica y amigo personal del Papa Juan Pablo II, o sea, el más importante demonólogo ya y exorcista de la Iglesia Católica, apareció en la RAI, la radio de televisión italiana, declarando que la posición actual de la Iglesia Católica frente al tema ovni es aceptar la posibilidad que en un universo tan grande no estemos solos y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy. Eso lo dijo en 1999. El 13 de mayo del año 2008, una fecha muy sensible para la Iglesia Católica, 13 de mayo recuerda la aparición de Fátima. Tres pastorcitos, Lucía, Jacinta y Francisco, que vieron a la Virgen. Bueno, el asunto es que el 13 de mayo del año 2008, José Gabriel Funes, la máxima autoridad astronómica del Vaticano, un jesuita él de origen argentino, científico a cargo del Observatorio Castel Gandolfo en Roma, declaró al diario Observatorio Romano, que es el medio oficial del Vaticano, que el Vaticano acepta la vida extraterrestre, que es tan lícito para un católico creer en Dios como creer en los extraterrestres. Eso te muestra que ya no estamos pues en el siglo pasado. O sea, hoy la iglesia, la religión acepta las evidencias que te demuestran que Dios es universal, no es solamente Dios de la tierra. O Ujú. sea, si solamente hubiera vida en la tierra, como decía Carl Sagan, sería semejante desperdicio de espacio. Y si Dios fuera solamente Dios de la tierra, ¿qué? ¿Hay otros dioses? Dios es uno solo y Dios es universal. Y nuestra galaxia tiene 400.000 millones de estrellas y hay cientos de miles de millones de galaxias. Ujú. Sería ilógico pensar que estamos solos No aquí. tendría sentido. ¿Profesas alguna religión? ¿Eres creyente? Estudié 6 años con o sea, 11 años con los hermanos maristas y 6 años en la Universidad Católica. Adivinen qué religión tengo. Pues justamente una religión que significa universal. Católico significa universal. Y cuando tú
tomas conciencia qué significa ser universal, es que respetar todas las religiones. A Jesús se le acercan los apóstoles y le dicen, Rabí, hemos visto a unos que estaban predicando en tu nombre, pero le hemos dicho que se caen la boca porque no son del grupo. Y Jesús se molesta y le dice, ¿pero qué han hecho eso? No se dan cuenta que el que no está contra nosotros, con nosotros está. Dicen que Jesús era un ser evolucionado, incluso que era un ser extraterrestre que encarnó en humano para poder darnos los mensajes que tenía que entregar. La base de la palabra de Dios es el amor. Los extraterrestres también tienen esa filosofía todos o existen diferentes razas y unos sí quieren dar el mensaje. Bueno, Jesús decía, mi reino no es este mundo, pero no se refería realmente a que fuera extraterrestre, sino a un reino espiritual. Y Jesús no era un extraterrestre, sino un terrestre extra, que es diferente. Una persona realmente muy evolucionada y durante 30 años de su vida se preparó para que durante los 3 años de vida pública él pudiera sintetizar un mensaje extraordinario y liberador, que es el amor, que el amor es la fuerza más poderosa del universo. El amor como respeto, comprensión, tolerancia y perdón. Y Jesús sí que resucitó. Hay una prueba científica de su resurrección, que es el Santo Sudario, la sábana santa de Turín, que es falso que sea falso. Es entre las pocas cosas verdaderas que hay en nuestro mundo. He tenido la oportunidad de estar en Turín, de haber visto el Santo Sudario. Impresionante. Pues la imagen está impresa por radiación de energía lumínica. Y en donde corresponderían los ojos está la huella marcada en la sábana de 2 monedas de un leptón que recién empezaron a circular 3 años antes de que Jesús fuera crucificado y tienen el sello de Poncio Pilatos. Aparte, una de las monedas es del mismo año que Jesús fue crucificado, porque ese año se acuñó la moneda en honor a Livia Julia, la madre de Tiberio, y salió con un error de acuñación. Mi formación es en historia y arqueología, ¿ya? Así que les puedo asegurar de que la sábana santa es real. Jesús sí que resucitó. ¿Pero por qué? Porque nos demostró que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de vencer incluso la muerte. Así que la muerte no existe. En la Biblia hay muchos apartes donde se dan como visos de que Jesús decía que él meditaba, que se iba a los altos de la montaña y duraba días en meditación. Él sí tenía esa conciencia de que había algo más allá afuera y tal vez él se Eh, comunicaba con Fíjate tú que en el Evangelio de San extraterrestres. Mateo se dice que Jesús sube a lo alto del monte Tabor y vive la transfiguración. Y una nube o nave luminosa se coloca encima de Jesús y a su lado aparece Moisés y aparece Elías. Elías fue arrebatado por un carro de fuego delante de un testigo presencial, su discípulo Eliseo, según el libro de Reyes. ¿Por qué si fue un ovni el que se lo llevó a Elías, no dice la Biblia que fue un ovni? Porque son términos técnicos que no se manejaban en aquel entonces. En la Biblia hay la descripción, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, que la gloria de Dios desciende delante de él, y la descripción es la típica de una nave tipo módulo comando de despegue vertical. Es más, Wow. Joseph Blumrich, asesor en diseño de naves espaciales de la NASA, diseñó cómo debió haber sido la nave que vio Ezequiel. Y es una nave tipo módulo comando. Entonces, pero estamos hablando pues de que si tú relatas algo que ocurrió hace 2500 años o hace 3000 años, pues tienes que pensar que en la mentalidad de la gente que lo vio en aquel entonces. Estos seres nos están visitando desde tiempos inmemoriales. Todos los mitos y leyendas de los pueblos antiguos hablan de dioses, enviados los dioses o ángeles que vinieron y prometieron volver algún día. Y no vienen con malas intenciones, porque si no hace tiempo que nos hubieran hecho polvo. Es decir, que los ángeles que se dibujan en la Biblia, porque muchas veces dicen los ángeles no son como se pintan con esas alas, sino son un poquito miedosos. Podrían ser extraterrestres que vienen a dar esos mensajes que descendían del cielo y tenían una En el misión libro del también. Génesis se dice, por ejemplo, que Jacob huye de su hermano Esaú porque lo quería matar, porque le había robado la primogenitura. Entonces llega a un lugar, se pone a dormir y ve una escalera al cielo, o sea, de donde bajan los ángeles a la tierra, ¿no? Y luego se encuentra con un ángel, físicamente, ya no en sueños, y lo agarra y se le coge del cuello y no lo suelta. Entonces, el ángel le rompe la pierna, pero Jacob sigue agarrado del cuello de este ángel. Entonces, cuando ya iba a amanecer, el ángel le dice, hijo de hombre, suéltame, ¿qué quieres? Quiero que me bendigas. Oye, lo hubieras dicho antes de agarrarte a trompadas conmigo. ¿Ya? Entonces le dice, está bien, te voy a soltar, pero primero dime tu nombre. Y el ángel le dijo, mi nombre es misterioso, no te lo puedo decir. ¿Por qué? Porque si no, hoy día tendríamos en los altares el nombre de un astronauta de otro planeta. ¿Ya? Entonces, ángeles con los que uno se puede agarrar a trompadas y los puede vencer. En el capítulo 6 del Génesis dice, cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra, engendraron hijas.
Y viendo los hijos de Dios, los ángeles del cielo, que las hijas de los hombres eran hermosas ante sus ojos, tomaron de entre ellas cuantas quisieron y procrearon de estas los antiguos héroes de antaño. Hasta la Biblia nos dice de que hubo mestizaje y hibridación con seres de otros mundos en el pasado. Pero esto no solamente dice la Biblia. Te pones a ver la mitología griega. Zeus se permitía affairs amorosos con mujeres de la tierra y surgían semidioses. Hércules, Perseo, por ejemplo. Ujú. Bajo todo este conocimiento que has ido gestando durante más de 50 años, ¿qué teoría tienes tú de la construcción de la Tierra, el Big Bang, la teoría de la evolución? ¿Cuál persigues tú y a cuál le das validez? Bueno, primeramente el universo se expande hasta que un momento se contrae y se destruye y se vuelve a recrear, porque es igual que nuestra vida, o sea, nacemos, crecemos, morimos y renacemos. Según los extraterrestres existe la reencarnación, la vida sucesivas. Tú no envías a tus hijos a la escuela un año, sino año tras año para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas. Entonces Dios en su infinita misericordia, sabiendo que el ser no llega a realizarse en una sola existencia física, nos concede tantas vidas como sean necesarias para pasar al plano inmediatamente superior. Ahora, eso mismo que pasa con nosotros, pasa con el universo, se recrea. Entonces ya hay evidencia científica de que hubo universos anteriores, ¿ya? Entonces todo se recrea, se regenera y todo. Jesús entra a un pueblo, o sea, a Jericó, y le traen a un ciego de nacimiento. Y le dicen, dinos, Señor, este hombre es ciego de nacimiento, ¿por qué él pecó? ¿O porque fueron sus padres los que pecaron? ¿Cómo va a ser ciego de nacimiento? ¿Por qué él pecó si es ciego de nacimiento? ¿Cuándo pecó entonces? Pues que Dios castiga al crédito por los pecados que vas Por a el cometer en el karma. futuro. Pues tú vas a agarrarle a tu hijo y le vas a jalar la oreja. Mamá, ¿por qué me jalas la oreja? Porque sé que dentro de una hora me vas a romper un espejo. Oye, envíalo al parque y todo, pero no le vas a jalar las orejas por anticipado. Esto no es Minority Report con Tom Cruise, esa película ahí de ciencia ficción. Así que, además, dos personas no nacen en igualdad de condiciones. Uno nace hombre y otro nace mujer. Las oportunidades todavía no son las mismas para hombres que para mujeres en este mundo. Uno nace pobre y otro nace rico. Uno nace sano, otro nace enfermo. Uno tiene todas las oportunidades en la vida, otro no tuvo ninguna. Uno tuvo una larga vida y otro ni bien nació, se murió o no nació. Uno tuvo una hermosa familia y otro o no la tuvo o mejor que ni lo hubiera tenido. Si dos personas no nacen en igualdad de oportunidades y Dios no interviene, tendríamos que pensar que Dios es indiferente frente al dolor humano. Y si interviene es injusto, pues no le da a todos la misma oportunidad. Pero Dios no es ni indiferente ni injusto, sino que todos tenemos que pasar por todas las experiencias humanas creciendo en conciencia. Una vida serás hombre, en otra mujer, en una pobre, en otra rico, en una sano, en otra enfermo. Uno dice, pero ¿cómo algo tan importante como eso no se menciona en la Biblia? ¿Y quién dice que no se menciona? Claro que sí. Está, por ejemplo, la ley del karma, aparece en la Biblia como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Mm. En el libro de Reyes se dice de que Elías fue arrebatado por un carro de fuego, pero también se dice que Elías se enteró de que el rey Ahab se había casado con la princesa Jezabel, princesa de los fenicios. 450 sacerdotes del dios Baal comían en la mesa del rey Ahab allí en Jerusalén. Entonces Elías, en un arranque de celo de amor a Dios, retó a los sacerdotes de Baal para que sacrificaran un holocausto en lo alto del monte delante del pueblo. Quien no pudiera demostrar que su Dios era verdadero, lo pagaría con la muerte. Entonces 450 sacerdotes de Baal chillan, gritan, saltan, bailan durante horas, pero su Dios no se manifestó. Elías solito hizo lo propio y bajó un rayo de luz del cielo que consumió su holocausto. Entonces él agarró una espada y arengando al pueblo, él y el pueblo de Israel le cortaron el cuello a 450 personas. A pesar de que el mandamiento en la ley de Dios dice, No matarás. no. En hebreo no es no matarás. En hebreo es no asesinarás, que significa no matar con alevosía y ventaja. Esa gente estaba desarmada y los mataron cortándoles el cuello. Entonces, al poco tiempo, a Elías se le lleva un carro de fuego, allá por el año 800 antes de Cristo. Pasan 9 siglos, ya casi 9 siglos, y el ángel se le aparece a Zacarías, el esposo de Isabel, la prima de María, en el templo, porque era sacerdote levita, y le dice, te van a hacer un hijo, esto en el Evangelio de San Lucas, dice, te van a hacer un hijo que te van a hacer con el espíritu de Elías, no con la personalidad ni el carácter, porque eso muere de una vida a otra, sino con el espíritu de Elías. ¿Quién es ese hijo? Juan el Bautista. Si Juan el Bautista era la reencarnación de Elías, y Elías tenía una deuda, ¿no?, de sangre por haber matado a otros seres humanos cortándoles el cuello, ¿cómo murió Juan el Bautista? Qué raro, degollado. En el Evangelio de San Mateo se dice que durante la transfiguración aparece Elías, Moisés, al lado del Maestro Jesús. Cuando desaparece la visión, Pedro se incorpora y le dice, Rabí, pero no estaba dispuesto
de que antes de que viniera el Mesías tenía que rezar Elías. Y Jesús le dice, en verdad os digo, Elías ya vino y no le habéis sabido reconocer. Antes bien, hasta le habéis matado. Entonces comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Mm. Por eso, más evidente no puede El ser poder de que existe la reencarnación, la vida sucesiva, que demuestran que Dios es más bueno de lo que uno se imagina. Es poder de entendimiento, Claro. discernimiento, sobre todo de la palabra de Dios. Bueno, has sido tan afortunado que tuviste un contacto físico y eso es lo más estremecedor que yo creo que nos puedas compartir en este momento porque tuviste el privilegio incluso de ingresar A una nave a una extraterrestre. nave Sí. extraterrestre. El 18 de abril de 1986, y en base a un mensaje psicográfico recibido por mi esposa, la Marinita, los extraterrestres, ella se llamaba Marina. Entonces ella recibe el mensaje en donde estos seres me invitan a subir dentro de la nave. Ahora, ella no recibió ese mensaje porque quisiera deshacerse de mí, que me llevaran y lejos. Pero No, tú te seguías contactando para buena poder relación. tener ese encuentro, o sea, tú Sí, seguiste practicando ese claro. nivel de telepatía. Durante 52 años hemos mantenido respiración, relajación, concentración, meditación, telepatía y todas las prácticas. ¿Y qué pasó en ese encuentro? Bueno, total, fui al desierto, le hice caso a mi esposa, fui al desierto en compañía de otras personas y detrás de los cerros salió un objeto en forma de disco, de un color verde brillante, pasó encima nuestro y cuando él se estaba alejando, lanzó un haz de luz que cayó de forma oblicua sobre mi persona. Era un haz de luz como de 1,5 metros alrededor mío, un color azul brillante, sentí el peso de la luz y de pronto me alzó. Y no pasó ni un minuto en que se fue cerrando bajo mío, como una especie de escotilla o tapa alcantarilla de unos 3 metros de diámetro, con 3 círculos concéntricos, y de un punto central salían varios rayos. Se va cerrando la tapa, soy depositado sobre la tapa, y veo que la luz procedía de un cristal piramidal suspendido en un techo abovedado. Se apaga la luz y me encuentro en penumbras, en un salón circular, con luces rectangulares rojas alrededor. Por más que uno sepa que son buena gente, que vienen con buena onda, siempre tienes el temor desconocido. Miedo. Tenía el corazón en la garganta. Entonces se abrió una puerta del lado izquierdo, entonces me dirigí hacia allí. No me atreví a mirar de inmediato, pero cuando ya me decidí a hacerlo, vi que la puerta comunicaba con un pequeño salón hexagonal, con un falso techo compuesto por pirámides invertidas de ancha base cuadrangular de un color naranja. El piso era como un color amarillo mostaza. Y en el centro de la habitación habían 2 grandes cilindros, de la mitad hacia abajo oscuros, de la mitad hacia arriba romos y transparentes, y dentro habían tubos metálicos con fragmentos de minerales en el interior. Como no veía a nadie, fui entrando en la habitación y el piso no era duro, era como acolchado, como un color amarillo mostaza, como decía. Y del lado derecho e izquierdo habían 3 niveles de pantallas. Lo curioso es que las pantallas no eran planas, ni siquiera tampoco eran convexas, sino Convexas. ligeramente cóncavas. Y no estaban fijas, se movían, se juntaban, se separaban, y al pie de las pantallas había unos escritorios blancos llenos de discos brillantes. Y habían como extraños, o sea, jeroglíficos al pie de cada uno de estos discos brillantes. Entonces entro en la habitación y al frente mío era una pared completamente lisa, se ha escorrido como una compuerta, y una luz muy potente y la silueta de 4 seres. Uno como 1,80 m y otros 3 seres más pequeños, más delgados. ¿Humanoides? Sí, o sea, de forma humana, cabeza, tronco, extremidades. Uno alto de 1,80 m y los otros 3 como de 1,20 m, chiquitos, con cabezas grandes en relación a sus cuerpos delgados. Y Me infarto. yo lo único que hice fue irme hacia atrás y saludar. Entonces han venido caminando hacia mí, el más alto. Era Oxal, el mismo ser que se había comunicado conmigo al principio. Sus ojos eran tal cual. Y, o sea, pómulos pronunciados. Parecía un coreano, un mongol oriental. Y estaba con un traje brillante que solamente dejaba el rostro y las manos. Y los seres pequeñitos también tenían el mismo tipo de traje. Cuando uno de esos seres pequeñitos pasó cerca mío, sentí que no tenían vida como la nuestra, que era como una especie de androide biológico o algo por el estilo. O sea, algo más que un robot. Y Oxal empezó a hablar en perfecto castellano, lo cual me sorprendió. Ya no fue una comunicación telepática. Y me dijo que no tuviera miedo, que estaría una hora con ellos. Y en lo que estaban caminando estos seres, crecían de tamaño, se reducían de tamaño, lo cual me pareció muy raro. Entonces tenían trajes brillantes idénticos a este otro ser, su rostro era blanco como la leche, los ojos oscuros ocupando la tercera parte del rostro, la nariz eran solamente 2 orificios y el labio superior cubría el inferior de tal manera que parecía que no tenían boca. Los brazos muy largos, sobre todo los dedos, que llegaban casi a la altura de las rodillas. Y uno de ellos venía trayendo lo que parecía ser una caja rectangular, dorada, metálica, con unos anillos en un extremo. Pensé que era una caja, después me di cuenta que era más bien como un libro de placas de metal, lleno de extraños ideogramas o símbolos. Entonces Oxal me dijo, mira, esta es parte de la historia de tu mundo. Llegará un día en que la humanidad en la Tierra sabrá que ustedes son el resultado de más de un experimento genético extraterrestre, pero no rata de laboratorio, sino algo así como bebés de probeta.
Nuestro mundo para ellos no es una granja, sino una especie de casa cuna o jardín de infantes, donde ellos estarían tratando de innovar una forma de educación diferente que les permita con el tiempo aprender o recordar cosas que ellos han olvidado o han descuidado. Porque ellos han evolucionado mucho mentalmente y tecnológicamente, pero a costa de sacrificar las emociones y los sentimientos. Según Oh, ellos, a lo largo de nuestra historia ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pie ni cabeza. es decir, fuimos creados por ellos, nuestro ADN y nuestra Somos genética. semillas estelares. Está más que demostrado que el ADN viene del espacio exterior, o sea, la teoría de la panspermia. O sea, en el 2014, los científicos alemanes enviaron la misión Rosetta a perseguir el cometa 67P. Y la sonda que venía dentro de la misión, que era la sonda Philae, aterrizó en el núcleo del cometa y descubrió que todo el cometa era una masa de moléculas orgánicas. Ya en el año 74 los extraterrestres nos habían dicho que los meteoritos y los cometas actúan cual si fueran espermatozoides cósmicos fecundando los óvulos, que son los mundos. Ya, Wow. así como no todos los óvulos son fecundados, así también no todos los planetas llegan a albergar vida, pero hay suficiente cantidad de planetas con vida. Entonces, en el 2014 se confirmó realmente al aterrizar en el núcleo del cometa, perdón, que todo el núcleo del cometa eran moléculas orgánicas. Así que Esto es mágico. entonces somos semillas estelares. Dios, Y por eso no es que ellos se parezcan a nosotros parecemos a ellos. estamos hechos, pues sí, por Sí. eso tenemos las Ahora, formas, pero de pero las 60 razas extraterrestres que están ah, viniendo a la Tierra, 55 son bien intencionadas y 5 no son bien allá quiero intencionadas. ir justamente de esas razas, por supuesto que habitan en diferentes puntos del universo, las que nos quieren y nos cuidan. Y las ¿Por que qué no no nos nos quieren protegen mucho, de que las digamos. guerras, de las enfermedades, de las pandemias? Simplemente nos analizan desde la periferia. No. Primeramente, esas naves que se han estrellado, tipo el caso Roswell, tipo el caso Paiwano en Chile, el caso Virgin en Brasil, de tantas naves que se han estrellado en nuestro planeta, no han sido derribadas por tecnología nuestra o por mero accidente de ellos. Esas naves han sido derribadas por otras naves que están cuidando la Tierra de quienes no vienen con buenas Y los que intenciones. no vienen con buenas intenciones, ¿a qué crees que vengan? Bueno, ¿A lo que colonizar? pasa es lo siguiente. Hace 26.000 años los nuestros, dos grandes civilizaciones fueron enviados a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes. Unos eran los seres de Orión y otros los seres de las Pléyades. Los Oriones eran seres de 3 metros y medio de estatura con cola, con aspecto de reptiles. El líder de todos ellos era un reptil albino, era blanco totalmente. Mientras que los pleiadianos eran humanoides, tipo nórdico, digo, como de 1,80 m, 1,90 m. Entonces ellos vinieron y en contacto con nosotros, las emociones y los sentimientos del ser humano los afectaron, a tal punto que se hicieron adorar como dioses, tomaron pueblos completos como sus feudos particulares, los dragones, ¿ya? O serpientes emplumadas y todo. Pues con el tiempo estos seres llegaron a sentir temor del ser humano, de que nuestra forma de ser, nuestra energía pudiera afectarlos a ellos y les hiciera perder la perspectiva. De hecho, ya se la habíamos afectado. Entonces, ellos consideraron cancelar el proyecto. Pero los pleiadianos se habían enamorado del ser humano. Es el mito de Prometeo, que roba el fuego de los dioses para entregárselo al ser humano. Entonces, los pleiadianos querían que el proyecto continuara. Los Oriones no. Entonces hubo una guerra, un conflicto muy, muy grave. Y eso es lo que se menciona en la Biblia como la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles. O se menciona en la mitología griega como la guerra de los titanes contra los dioses olímpicos. Entonces los titanes son deportados al Tártaro, al inframundo. Los líderes de los Oriones después de la guerra, fueron deportados al inframundo, al mundo intraterreno. Y ahí murieron y han quedado atrapados en nuestro mundo como fantasmas, como espectros. Y ellos tratan de manipular a la humanidad y llevar a la humanidad hacia la autodestrucción. Por eso ellos manipulan a gente débil de carácter, débil de voluntad, de nuestro propio mundo, y lo ubican en la política, en la religión, en la economía, en los mandos militares, en la moda, en la música, Para y acabar tratan con de llevar nosotros al mundo mismos. hacia la autodestrucción. Mientras que los bien intencionados lo que tratan de hacer es darnos herramientas que nos permitan a nosotros poder de alguna manera equilibrar la fuerza. Ahora, ¿por qué han permitido que haya esa fuerza de oposición haciéndonos la vida imposible? Porque hay una ley universal que dice que a toda fuerza se le opone otra contraria igual intensidad. Tú mides la importancia de lo que haces por el grado de oposición que se genera. Cuanto más difícil nos resulta algo, más
mérito tiene el conseguir las cosas. Y como somos un experimento sociológico, antropológico, metafísico, extraterrestre, pues ellos están interesados de ver cómo nos las ingeniamos para sobrevivir tanto a la mala, a la acechanza, a la mala influencia, como también a nuestras propias pasiones. Wow, esto es demasiada información y hay que tener la mente muy abierta para poder Por eso he comprenderla. escrito 21 libros ya explicando todo esto con diversos temas. Incluso he escrito libros para niños. Wow, qué Hay un bien. libro que se llama Tanis y la esfera dorada, que es una historia de ficción, pero basada en experiencias reales, de muchos niños que les han contado, y explico el tema de los ovnis, pues, de la forma más jocosa, divertida, didáctica, pues, a través de una historia tipo, que es la historia de una niña que tiene el contacto con una esferita luminosa que le entra por la ventana de su casa. Por supuesto que si bueno, nosotros nos vamos a, ¿hace cuánto se creó esa película de Volver al Futuro? Nos mostraban cosas hace más de 20 años que estamos viendo ahora. Eso no es casualidad. No, Las naturalmente. grandes esferas, te pregunto, bueno, el Pentágono, la Casa Blanca, las grandes esferas políticas y de orden mundial conocen esto, por supuesto. Si lo sabes tú de esta manera. En el año 2019 se filtraron documentos del Pentágono, fotografías, videos de encuentros que los propios militares han tenido con los ovnis y se hicieron llegar al National Geographic, que es una revista científica que jamás aborda el tema de los ovnis. En su carátula del mes de marzo del año 2019 dice, "We are not alone", o sea, nosotros No no estamos estamos solos, solos. ¿ya? Pero no es, "Are we alone?", no. O sea, lo dice porque aparecen todos los documentos que los robaron o sea, del Pentágono y los publicaron ahí. Y al poco los entregaron también al Washington Post y el Washington Post también publicó en primera plana, los ovnis existen y ya no se puede negar. Entonces, eso precipitó las audiencias públicas que se han venido haciendo en los últimos años. La última ha sido ahora el 13 de noviembre del año 2024 y la conclusión final, porque han hablado todos los militares de alta graduación, Tim Gallaudet, contraalmirante de la Armada Norteamericana, el comandante del portaaviones Nimitz, Ryan Graves, piloto de los F-18, estaba también David Grush, o sea, alto miembro de la CIA y militar norteamericano, ha declarado bajo juramento que el gobierno norteamericano tiene en su poder los restos de ovnis estrellados y los cuerpos de seres no humanos. Lo han dicho oficialmente delante del Congreso de los Estados Unidos bajo juramento. Y la conclusión final ha sido que los ovnis sí existen, que no son de la Tierra, que no vienen con malas intenciones y que son una tecnología que mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado. Y si saben todo eso, lo han dicho abiertamente, ¿por qué no aceptarlo a libro abierto y poder decir, Por eso, hasta ahora lo ha aceptado el legislativo, pero no el ejecutivo. ¿Por qué el ejecutivo no lo quiere aceptar? Porque para los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Del momento que un objeto volador no identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Entonces, de cara a los contribuyentes, está haciendo el ridículo, pues no puedes evitarlo. ¿Para qué existen militares? ¿Para qué existen fronteras si son una coladera? Por otro lado, el negocio más próspero en la actualidad, que solo compite en rentabilidad con el narcotráfico internacional, es la venta de armamento. Todos esos países que nosotros admiramos, las grandes potencias, son grandes fabricantes y traficantes de armas. Si no existen guerras, las inventan. Entonces, si se demuestra que estos seres existen y no vienen con malas intenciones, pues si no hace tiempo nos hubieran hecho polvo, esto obligaría a que todos los países del mundo se unieran como una sola gran nación con un solo gran gobierno mundial. Mejor que nos encuentren unidos y no enfrentados. Ahora, si desaparecen las fronteras, se desaparece la deuda externa. No habría quien debiera qué a quién. Entonces, mm, ¿dónde va el poder del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Club de París, del Grupo Bilderberg? desaparece? Claro, y se acaba la pobreza en el mundo. Qué bueno para la humanidad, pero qué pena para los intereses creados que ejercen control sobre el mundo. Ahora, ¿qué pasa si estos seres, con gesto de buena voluntad, nos enseñan dónde están todos los grandes depósitos de hidrocarburos o minerales que todavía nosotros no conocemos? Los precios se caerían en el mercado internacional porque el valor de todo ello está en relación con su escasez o su dificultad de poder acceder a ello. ¿Y qué si nos enseñan energías alternativas? Que con solo un pequeño cristal de cuarzo, de los que tú pones de adorno ahí en el centro de tu sala o en tu librero, puedes extraer la energía de 1 millón de barriles de petróleo Wow. o de 2 centrales nucleares. ¿Qué pasaría con los países exportadores de energía nuclear o de petróleo? ¿Y cómo quedan nuestras religiones? Sixto, pues yo pienso que todo sería perfecto, pero no estamos preparados para Perfecto eso. para la humanidad, pero no para los intereses creados de aquellas personas que están poseídas demoníacamente por Ujú. aquellos seres que fueron deportados y exiliados hace miles de años atrás. Wow. Llegará un momento en que de pronto se conocerá, ¿tú crees que Todo llegará? esto ya está saliendo a la luz. O sea, Pero llegará un momento, ¿tú crees que ellos
lleguen a decir aquí estamos y esto va a Naturalmente que coger sí. un orden diferente? Fíjate tú, en septiembre de 1989, justo en el momento en el que se producía la perestroika y estaba el glasnost, la política de transparencia informativa de la perestroika, un ovni aterrizó en un parque público a 500 kilómetros al sur de Moscú, en un lugar llamado Voronezh. Esto salió en todos los periódicos en el mundo. Y bajó en un lugar donde se llama llenecito de niños que habían salido del colegio, estaban sus familias y todo, y bajó el extraterrestre, acompañó a unos robotitos y dejó en el suelo un cristal rojizo como una especie de tarjeta de presentación. Y todos los niños lo vieron, todo el mundo lo vio, a 500 kilómetros del sur de ¿Tú Moscú. crees que O se sea, esté ¿a quién acercando? escogieron? A los niños, Claro, porque son los que realmente creen por los que su tienen la nivel mente de... amplia, no tienen tantos esquemas mentales. Exactamente, no hay tantos paradigmas y tienen su mente abierta a creer en los cuentos. Ellos creen en los superhéroes y creen en todo, pues por supuesto ahí se está O sea, gestando también pero, esta pero no es información. tanto que crean en los superhéroes o en los cuentos, o sea, creen en lo bueno, creen en lo positivo, creen que la gente es buena. ¿Por qué tantos avistamientos últimamente? Porque todos los días estamos viendo en redes que incluso aquí en Boyacá, hay muchos puntos específicos donde hay sensibilidad que ellos se presentan, pero ahora es muy común ver este tipo de Hemos hecho objetos salidas con los voladores. grupos aquí de ¿A qué Colombia, se debe? o sea tenemos instructores de nuestros grupos, gente que ha tenido experiencias extraordinarias, como Carlos Río, por ejemplo, de aquí de Bogotá. Hemos hecho salidas a la laguna de Tota en Boyacá y hemos visto cómo la laguna se ilumina y sale el objeto del interior de la laguna de Tota. Invítame por favor a algún evento de esos Naturalmente que porque sí. yo moriría por estar No, presente. no te mueras, eso hace daño. O sea, 11 veces hemos invitado a la prensa a encuentros programados con anticipación. Los periodistas han sido testigos imparciales y objetivos de la realidad de los contactos. La quinta vez que invitamos a la prensa, vinieron 40 periodistas de 8 países, entre ellos Leticia Callaba, Canal 51, Telemundo de Miami, José Grey, Canal 23 Univisión, Beatriz Parga, Miami Herald, Gila Miros de Radio Hit y muchos más. Estuvieron ahí cuando la nave apareció, todos la vimos. Pero ¿y por qué no lo muestran? Ellos me dijeron, Sixto, por lo menos un documental de 1 hora de duración a nivel mundial, año 89. Cuando ellos regresaron a los Estados Unidos, inmediatamente el gobierno ya dijo, acá todas las filmaciones, ya, y nada de tocar. Y la gerencia de los canales, mira, nos han dicho que se toque de la forma más discreta posible. Por el Ahora, orden mundial. claro, ¿por qué? Porque cualquier conocimiento que tú tienes, que no tienen los demás, te da un poder y una ventaja sobre el resto. Entonces, controle la información. Hoy por hoy, por las redes sociales circulan muchos videos de ovnis, pero te puedo asegurar de que de cada 5 videos de ovnis que circulan por las redes sociales, 4 son falsos y 1 es verdadero. Y la pena es que los más bonitos son los falsos. Dicen que sí, que con la tecnología que tenemos La ahora en los inteligencia celulares, artificial, que de sí. verdad, pues también podemos pensar que esa tecnología, ¿quién se la creó? Prácticamente en una década y media tuvimos una tecnología que pasamos de un celular de Es ese que, tamaño. Eso no lo inventamos es que lo que pasa nosotros. es que Eso viene de esas allá. naves que se han estrellado han permitido lo que se llama la ingeniería inversa. Recuperar tecnología o utilizar energía del futuro, que es la que estos seres nos traen, ya para de alguna manera incorporarla en nuestra realidad ahora. He escuchado que sí hay algunas, no hablando de gobiernos, sino que se ha pasado a muchos entes con mucho poder adquisitivo y que tienen tecnologías muchísimo más avanzadas con las que contamos hoy, planeadas para qué ya las tienen. El 13 de noviembre del año 2024, en la última audiencia pública que se hizo ante la Subcomisión de Inteligencia del Senado norteamericano, estuvo presente, por ejemplo, Luis Elizondo, alto oficial del ejército y del gobierno norteamericano, declarando que durante muchos años el gobierno norteamericano ha tenido una comisión ultrasecreta de ingeniería inversa para aprovechar la tecnología de los ovnis recuperados, para aprovecharla en desarrollar tecnología para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y también muchos de los inventos y de los desarrollos son gracias a esa tecnología. Pero ¿qué pasa? El gobierno, o sea, en la época justamente del presidente Biden, ha decidido quitar, o sea, cancelar esa comisión de investigación de las Fuerzas Armadas de la tecnología extraterrestre y entregar todo lo investigado y todo lo que se ha logrado a corporaciones privadas, a multinacionales o empresas privadas que van a desarrollar esa misma tecnología, incluso armas de última generación, sin el control del gobierno. O sea, poniendo indefenso al gobierno frente a las Wow. corporaciones. ¿Qué pueden hacer con esa tecnología para bien o Y para eso lo ha mal? denunciado, se han denunciado ahora en esta audiencia pública del 13 de noviembre del ¿La 2024. inteligencia artificial viene de allá? Gran parte de ellas sí. Y ellos saben que su utilización puede llevarnos Es no a que, la las, evolución, es sino a que la las cosas involución. nunca son ni buenas ni malas, es el uso que tú les das. Wow. Bueno,
¿La llegada del hombre a la luna fue verdad o no? Sí, claro que sí. Y no llegaron los norteamericanos los primeros a la Luna, fueron los rusos. Los rusos llegaron en el año 66, 3 años antes. Eso nos lo dijeron los extraterrestres. Uno dice, imposible. Pues no. Los rusos siempre estuvieron varios pasos por delante de los norteamericanos. Ellos colocaron el primer satélite orbitando alrededor de la Tierra, el Sputnik. Colocaron al primer animalito dando vueltas, la planeta Laika. Colocaron al primer astronauta orbitando alrededor de la Tierra, que no fue Yuri Gagarin, fue otro astronauta. Lo que pasa es que ese otro astronauta hizo un vuelo espectacular y cuando regresó, se estrelló. Entonces era muy mala imagen para la Unión Soviética que a últimos minutos hubiera dado un tortazo el astronauta. Entonces tuvieron que esperar a enviar a Yuri Gagarin y que el viaje fuera perfecto recién para informarlo. También se habla de la caminata espacial que hizo el astronauta Edwin Aldrin pues fuera de la cápsula Géminis ahí en el espacio. Pero antes de la Géminis ya los astronautas rusos habían hecho caminata espacial, solamente que tuvieron un accidente. Por eso también guardaron silencio. Entonces, 3 años antes de la llegada del Apolo 11, en el año 69, de Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Michael Collins, una nave robótica aterrizó en la Luna. Eso permitió que llegara la nave tripulada con 3 astronautas rusos, pero fue un desastre. Pero pisaron la Luna antes. Y en el año 2016, la BBC de Londres dio a conocer una serie de documentos secretos recientemente liberados por la ex KGB que demuestran que los rusos sí llegaron primero a la Luna. Ahora, Ay, decir de que nunca llegaron a la Luna, que más bien se contrató los servicios de escenográficos de Stanley Kubrick, que estaba filmando en Inglaterra 2001, dice el espacio. Por favor, vean la película 2001, dice el espacio. ¿Ya? Ahora se puede ver a través de Netflix y todo esto, ¿no? Se puede ver. Pues ven la película y van a ver que los fondos están pintados a mano, ¿ya? ujú, Mientras que en la llegada del Apolo 11, ya claramente no se ven las estrellas. ¿Por qué no se ven las estrellas? ¿Por qué? Porque las cámaras están enfocadas solamente a resistir el brillo, tanto los trajes espaciales como el brillo sobre la Luna, porque era un brillo muy intenso. Entonces te desenfoca y no te permite desaparece lo realmente que está más desaparecen lejos. las estrellas. Pero sí se veían las estrellas, pero las cámaras realmente estaban hechas para que pudieran captar realmente estas otras imágenes. Ahora, dice, no, pero es que no hay viento en la Luna, así que ¿por qué estaba ondeando la bandera? La bandera está colgada de podríamos decir, un marquito, ¿ya? Tiene un marquito. Entonces, por eso queda así recta, ¿ya? Porque la pendían trenzada, o Para que sea, ahí, ¿ya? Para que quedara, quedara así sí, sí, recta, sí. ¿ya? O sea, no estaba al viento, pues, o sea, obviamente, nada que ver. Y entonces, cada cosa que se dice de que no, ¿por qué? ¿Por qué se soltó aquello de que nunca llegaron a la Luna? Porque desde que salieron en las misiones espaciales, Apolo 8, Apolo 9, todos los Apolo, siempre hubo ovnis y hubo fotografías de ovnis en la Luna. Incluso cuando Neil Armstrong pisa la Luna y dice un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, aparecieron unas esferas luminosas y están las fotos de esas esferas luminosas. Entonces, si tú dices que nunca llegaron, nunca vieron ovnis en la Luna. Entonces, la idea es negar los ovnis más que negar si llegaron o no llegaron a la Luna. Bueno, nosotros llegamos allá, pero ellos también están acá. Se dicen, y en muchos videos se ha mostrado líderes que parecieran reptilianos. Hay videos donde en la Casa Blanca, en esas ruedas de prensa, hay periodistas que parecieran que mutaran, que los ojos Mira, fueran de yo allí. no ¿Sí están dudo, entre mira, yo no nosotros? dudo que en la política hay más de una lagartija, ¿ya? Pero es por lo que son, pero no porque sean extraterrestres disfrazados de seres humanos, ¿ya? Lo que te decía es que sí existen personas que están poseídas demoníacamente por esas entidades que quedaron atrapadas en nuestro mundo. Y la intención es llevar el mundo hacia la autodestrucción. Porque, por ejemplo, en el año 2006, el líder norcoreano Kim Jong-il lanzó 2 misiles nucleares sin provocación alguna, uno contra Japón y otro contra Estados Unidos. Y a mitad de camino los ovnis hicieron que se cayeran en el mar. Y le dio tal coraje a Kim Jong-il, el padre de Kim Jong-un, que terminó tirando una bomba atómica bajo su territorio y se generó él mismo su propio terremoto. ¿Ya? Entonces, ellos intervienen, o sea, nos dejan jugar, pero hasta cierto punto ellos intervienen. Si ellos se están dando cuenta que el mundo nos estamos autodestruyendo de mil maneras, el cambio climático, todas aquellas cambios que producen también a la Tierra, pues las avalanchas, los terremotos, los maremotos, ¿ellos pueden inferir en eso? Sí, ellos nos explicaron en el año 74 que cada 26.000 años llega un pulso de luz violeta proveniente del centro de la galaxia.
y que genera todo tipo de mutaciones en el Sol y en todo el sistema solar. Esa radiación de luz violeta afecta el campo magnético, reduciéndolo al mínimo, calentando la atmósfera, derritiendo glaciares, derritiendo los polos, calentando los océanos, y cuando se calientan y llegan a un cierto nivel, se congela súbitamente y se produce una glaciación. Cada, cada tanto tiempo, cada 26.000 años, han habido glaciaciones en nuestro planeta y no son producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano. Eso acelera el proceso, pero no lo causa. La causa real de las glaciaciones es esa radiación proveniente del centro de la galaxia. Y ellos nos lo explicaron y nos lo dijeron en el año 74. Alguien podría estar en este momento diciéndonos, bueno, pero qué ignorante Sixto Paz. O sea, por favor, está demostrado científicamente el cambio climático es producto de la contaminación ambiental, las emisiones de CO2, o sea, y tanto. Pues no es así. En noviembre del año 2010, el telescopio espacial Fermi, rayos gamma, detectó el pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia y se calculó que tenía un diámetro superior a los 25.000 años luz. Y científicos como Nicodem Poplansky de la Universidad de Indiana, entre otros, pues concluyeron de que realmente las alteraciones en el cambio climático, en el campo magnético terrestre, son producto de esa radiación de origen cósmico y que es cíclica, o sea que cada tanto tiempo vuelve a pasar. Hace 26.000 años llegó ese pulso y fue el responsable de la extinción en masa de los mamuts. Y a pesar de que los mamuts estaban cubiertos de lana, eran mamuts lanudos y estaban protegidos para cambios drásticos de clima. Sin embargo, se congelaron súbitamente. Entonces, cada 26.000 años eso ocurre. Y justamente nos hemos sacado la lotería. Estamos en el momento en que se cumplen los 26.000 años. La fecha exacta ha sido el 21 de diciembre del año 2012. Esa fecha que mucha gente malinterpretó que los mayas habían hablado del fin del mundo. No, los mayas nunca hablaron de ningún fin del mundo. Ellos lo que hablaron era del final de la rueda de los Bactunes. 5 ciclos de 5.125 años cada uno, en donde un rayo sincronizador proveniente del Hunapku, del Sol central de la galaxia, llega al sistema solar y genera todo tipo de mutaciones. Todo esto llevó a Stephen Hawking, la mente más brillante del mundo, a declarar de que hay que revisar qué es lo que hay en el centro de las galaxias y que al parecer en el centro de las galaxias no hay agujeros negros, sino agujeros blancos o agujeros de gusano, portales dimensionales, porque supuestamente un agujero negro nunca puede emitir nada. Y en el 2015 se pudo confirmar que de otros centros galácticos también se emiten los mismos pulsos de luz violeta. Wow. Así que el tiempo no pasa por gusto. Todo lo que se nos ha dicho se ha ido corroborando. Por ejemplo, cuando en el año 74 la nave aparece y proyecta un haz de luz y forma un domo luminoso. Y en ese domo luminoso salió el ser, Oxal, y me invitó a atravesarlo. Entonces, cuando entré, que no fue fácil vencer el miedo, él me dijo de que eso que yo había atravesado era un centro, un portal dimensional, un umbral en el espacio-tiempo, y que yo lo acompañaría a Ganímedes, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, y que el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá. Yo calculo haber estado 4 o 5 días con ellos allá, pero cuando volví habían pasado 15 minutos aquí nada más. Wow. Bueno, total, cuando crucé la luz junto con Oxal, aparecimos en Ganímedes y ocupando unas 15, 18 veces el horizonte en relación a lo que nosotros veríamos al Sol, 15 veces más el planeta Júpiter. Y estaban ahí construcciones en forma de domos y todo. Estaba en Ganímedes. Y Wow. entonces él me dijo que ellos han creado un microclima y una microatmósfera solo sobre sus ciudades, que se extiende mayormente en el subsuelo de las lunas. Y él que me dijo, mira, debajo del hielo a superficie de Ganímedes hay océanos tan grandes como lo de la Tierra. Decir eso en el año 74 era ridículo. Hoy día sería ridículo negarlo. Pues en el año 2015, el telescopio espacial Hubble detectó océanos tan grandes como el de la Tierra debajo del hielo de la superficie de Ganímedes. Todas las cadenas de noticias en el mundo. Don Sixto, usted siempre lo ha dicho. Y sí, usted siempre se han burlado de mí diciéndome que estaba más que alucinado. Ahora, dentro de las... En el año 2009, nosotros hicimos una salida en Rasal, en el Pirineo aragonés, la segunda semana de diciembre, que hace mucho frío, ahí en las montañas. Y estaban con nosotros periodistas como Ángeles Macua de Telemadrid y Radio Nacional de España, su camarógrafo Ángel Valcárcel y su sonidista. Las naves aparecieron, formaron el domo luminoso del Centra y los periodistas me dijeron, don Sisto, lo hemos escuchado a usted contar muchas veces la experiencia de los Centra, de los portales dimensionales. Incluso en el libro de Juan José Benítez hay un capítulo completo dedicado a los Centras. Pero estamos viendo el domo luminoso ahí delante nuestro. ¿Usted cree que nosotros como periodistas podríamos tener la oportunidad de entrar? Adelante. Y los 3 periodistas entraron. Y 15 minutos después salieron, pálidos, alucinados. Decían, don Sisto, no sabemos si hemos estado días, semanas, meses o años en esa otra realidad. En unos seres altísimos, nos llevaron por lugares increíbles. Usted no se imagina. No, yo sí me imagino, no se preocupe. Claro, tú ya has estado con ellos. Incluso
Es que si nos ponemos a pensar qué hay en Keops, Kefren y Miserino, imágenes plasmadas de platillos voladores. Ellos ya convivían con este Pues, tipo de personajes de afuera. o sea, dentro de la arqueología y la antropología, siempre se ha dicho de que hace 10.000 años se inició el neolítico. O sea, dejamos las cuevas y dejamos de ser cazadores y recolectores incipientes, nómades, para empezar a construir casitas, ¿no? Las primeras ahí en Jericó, o sea, en el Medio Oriente, ya contando piedritas con barro y todo. Bueno, pues resulta ser de que o sea, hace unos pocos meses atrás estuve en Gunung Padam. Esto es en Indonesia, en la isla de Java, donde los científicos, los arqueólogos han encontrado una pirámide más grande que la pirámide de Keops. La pirámide de Keops tiene 137 metros de altura. Cuando estaba completa, 141 o 143 metros de altura. Esta tiene 300 metros de Y tú altura. aseguras que obviamente esa La- arquitectura es construida por ellos, fue bueno, construida no, por no, ellos. no, ¿No? no. O sea, Guiada, claro. O inspirada. sea, ellos nunca han hecho por nosotros lo que nosotros podíamos hacer por nosotros mismos. Solamente que nos dieron una razón por la cual hacerlo y nos enseñaron tecnología o conocimiento que nuestros antepasados lo tuvieron. Ese conocimiento se perdió, lamentablemente. Ahí en Gunung Padam, una pirámide de 300 metros de altura, hecha de batolitos, de piedras hexagonales basálticas, cada una de ellas de un cuarto de tonelada. 50.000 piedras juntas para hacer una pirámide de 5 niveles que tiene 27.000 años de antigüedad. Gunung Padam. Y sin tecnología y sin las herramientas, ¿cómo hicieron Pero si esas poblaciones supuestamente para hace hacerlo? 10.000 años atrás recién empieza el neolítico y antes de eso era el paleolítico, en donde estaban metidos en cuevas o eran cazadores y recolectores, ¿cómo pudieron haber hecho una pirámide de 300 metros de altura con 50.000 piedras de un cuarto de tonelada cada piedra? Que son piedras hexagonales basálticas, Ujú, traídas de kilómetros de tiene que distancia. tener uno Eso. un poco Y, entendimiento y he para ten- entender que eso no fue claro, y he tenido la elaborado solo oportunidad por de estar nosotros. 26 veces en Egipto. Y he pasado noches, o sea, he estado de 1 a 3 de la madrugada, ya con un grupo pequeño de personas meditando dentro de la Gran Pirámide, tanto en el Cerdán, en la cámara debajo de la capa rocosa que sostiene la pirámide, como en la cámara de la reina y en la cámara del rey. Y he estado, como digo, 26 veces en Egipto. Ahora, en Egipto no hay 3 pirámides, hay 110 pirámides. Están las pirámides de Abu Rawash, están las pirámides de Giza, están las pirámides de Abu Sir, las de Saqqara, las de Meidum, las de Jawara, las del Fayum, las de Lis, o sea, 110 pirámides en Egipto. No hay 3, 110. A fines de los años 40 del siglo XX, Robert Bauval, un experto en astroarqueología, comenzó a comparar fotografías aéreas tomadas de las 3 grandes pirámides de Giza, Keops, Kefren y Miserinos, con las 3 grandes estrellas del cinturón de Orión, Mm. Al-Nitak, Al-Nilan y Mintaka, los que nosotros llamamos los 3 reyes o las 3 Marías. Y resulta ser de que si tú colocabas la fotografía de las 3 estrellas tomadas por los telescopios sobre las 3 grandes pirámides, guardaban la misma correlación de tamaño, distancia y de ubicación que las tres Wow, estrellas. eso no es O sea, casualidad. que las 3 estrellas ya representan las 3 grandes pirámides de Egipto. O sea, se dice que los faraones de la cuarta dinastía del Imperio Antiguo construyeron esas pirámides. Que Keops construyó su pirámide, la más grande de todas. Luego Kefren construye una pirámide más chica, solamente que una parte más elevada, pues da la impresión que fuera más alta, pero realmente era más chica que la de Keops, o la de su padre. Y Miserinos, que era el nieto, pues construyó una pirámide chiquitita, Pichiruchi, ya porque no le alcanzó el presupuesto. No es así. Las tres grandes estrellas del cinturón de Orión, una es más grande, la otra es ligeramente más pequeña y la tercera es significativamente más chica. Y está fuera de la línea de las otras 3. Y eso se sabe astronómicamente Y hablando. el objetivo era para tener una comunicación de llegada con ellos o una gremiación para cuando Cuando ellos los querían. faraones fallecían, debían volver a Orión. Wow, Y, de y- ahí y la viene pirámide la era un teletransportador, jerarquía. aprovechando la energía, porque la pirámide es un gran condensador de energía cósmica. La concentra y la proyecta. Las pirámides no tienen punta en la actualidad, porque las puntas originales eran de cristal, olivino peridoto. O sea, eran piedras cristalinas venidas de Orión. El olivino o el peridoto se puede encontrar en la Tierra, pero eran cristales traídos de Orión. Entonces, los piramidiones, las puntas de cristal, ya estaban recubiertas de láminas de oro y tenían un efecto que producía una concentración de energía dentro de la pirámide que servía como un teletransportador. Bueno,
Se nos acaba el tiempo y escucharte a ti es una cosa maravillosa. Y para cerrar, yo quiero que también le velemos, estás acostumbrado a la crítica y a la burla, Claro que sí. y porque, pues claro, el entendimiento de todo el mundo no puede ser el mismo y el nivel de evolución tampoco. Aquí en Colombia tenemos a una chica que dice comunicarse con los extraterrestres. ¿Sabes de ella? ¿La conoces? ¿Crees que el tema de ridiculizar estos temas y hacerle mofa hace que justamente sea parte del orden mundial para regular la opinión pública y mantenerlo Eso que tú como... has dicho, de eso se trata. La idea de hacer escándalo, de ridiculizar y desprestigiar el fenómeno es un mecanismo para alejar a la gente de la investigación seria. Ahora, si yo estoy contando mi propia experiencia, lo menos que puedo hacer es respetar la experiencia de otras personas. ¿Ya? Yo soy una persona más que ha tenido contacto y hay mucha gente que ha tenido contacto. Y mi contacto no es mejor que otros, simplemente es la experiencia que me tocó vivir a mí. Sixto, eres un ser maravilloso que, bueno, nos haces entender un poco este mundo que es tan ajeno y tan difícil de comprender. Nos acercas a él y nos das una visión de vida muy diferente, compartiendo, por supuesto, ideas con cada uno, su religión, las creencias que tienen, adaptándolas El que aprecia su fe no a debe su tener evolución. temor de cuestionarla, porque si es sólida se fortalece, nunca se contradice. Y el mensaje es de esperanza, porque si estos seres han logrado sobrevivir y pasar etapas de crisis de crecimiento, como la que nosotros estamos viviendo en la actualidad, nosotros no tenemos por qué pensar que nos vayamos a destruir. Si ellos lo lograron, ¿por qué nosotros no? Ahora, si hay fuerzas de oposición tan grandes contra la humanidad, es porque ellos saben de que es mucho lo que se espera del ser humano. Bueno, televidentes, para ustedes recuerden que lo importante no es tener las mismas creencias, los mismos ideales, las mismas ideologías. Es importante tener el mismo respeto por las opiniones y las teorías de cada quien. Sixto, muchísimas gracias. Igualmente. Siempre bienvenido a la familia Bravísimo. Cuando puedas, por favor, vienes a nuestro set, nos acompañas para Y vivir la esta próxima vez que experiencia invitemos a la prensa, ya que juntos. hemos invitado 11 veces a la prensa a encuentros programados con anticipación, les estaremos llamando. ¿Me podrás invitar, por favor? ¿Me Cuenta tienes con en ello, cuenta? claro que sí. Y no hay que irse hasta Perú para tener la experiencia de contacto. La última vez que invitamos a la prensa fue en Sedona, en Arizona. Y habíamos estado ya en el Canal 52 de Telemundo y con los periodistas y todos nos fuimos y están las filmaciones y las fotografías. Los periodistas estaban que les saltaban las lágrimas, decían, no puede ser posible. Quiero vivir Era esa verdad. experiencia y Vale si la la pena. vivimos acá, ustedes la van a conocer de primera mano. Este es el kit de la Runchis del fin de semana, Ay, qué una linda. cobijita que te acompaña en tus viajes y en tus experiencias también, por supuesto, donde muy seguramente hace mucho frío. Te llevas nuestro corazón, Sixto. Muchas gracias por esta visita y recuerden, esto fue Bravísimo, sin tapujos, el podcast. Bravísimo sin tapujos, el podcast.